Buenos días, mi nombre es Daniel, soy licenciado en Comercio Internacional y Aduanas. En esta presentación voy a compartir con ustedes un análisis sobre el impacto económico de la pandemia de COVID-19, enfocándome especialmente en las políticas fiscales y monetarias aplicadas tanto a nivel global como en México. La pandemia no solo fue una crisis sanitaria, también provocó un colapso económico sin precedentes en tiempos recientes. Los gobiernos y bancos centrales de todo el mundo tuvieron que responder con rapidez para evitar un desastre aún mayor. En los próximos minutos abordaremos las principales estrategias de la política económica adoptadas, compararemos la respuesta de México con la de otros países y revisaremos las consecuencias en variables clave como el PIB, el desempleo, la inflación y el endeudamiento político y público. En el contexto económico global y nacional, a nivel global, la pandemia obligó el cierre de actividades económicas, la suspensión del comercio internacional y provocó una fuerte caída en la inversión y el consumo. La economía mundial se contrajo un 3.1% en 2020, siendo una de las peores recesiones desde la Segunda Guerra Mundial. Países como Estados Unidos, Reino Unido e India vivieron caídas abruptas en su PIB. En el caso de México, la contracción fue de un 8.2% del PIB en 2020. Las actividades turísticas, manufactureras y de servicios fueron las más afectadas. Además, millones de personas perdieron sus empleos o vieron reducidos sus ingresos. La política fiscal durante la pandemia. ¿Qué es la política fiscal? La política fiscal consiste en el uso de los ingresos y gastos del gobierno para influir en la economía. Durante una crisis, su objetivo es sostener la demanda agregada, proteger el empleo y mantener la estabilidad social. En la pandemia, esto se tradujo en un incremento del gasto público, apoyos directos a sus familias, subsidios a empresas y estímulos a sectores estratégicos. También esto generó un gasto público extraordinario. Los países destinaron grandes sumas a enfrentar la emergencia. Por ejemplo, Estados Unidos aprobó varios paquetes de estímulo que en conjunto superaron el 25% de su PIB. Alemania y Japón también superaron el 10%. En contraste, México destinó una caída mucho menor, en torno al 1.5% del PIB. Se priorizó una política fiscal conservadora, esto para evitar un aumento significativo en la deuda pública. También se generaron apoyos a empresas y familias. En muchos países se otorgaron transferencias directas, suspensión de pagos de impuestos, subsidios al empleo y créditos a empresas. En México, los apoyos se concentraron en programas como los créditos de la palabra, pensiones del bienestar y becas, pero no se implementaron estímulos fiscales masivos. Esto limitó la capacidad de las empresas pequeñas para resistir los cierres prolongados. Aquí una comparación internacional. El país, que son Estados Unidos, Alemania y México. En gasto fiscal sobre el PIB es del 15% en Estados Unidos, 10% en Alemania y menos 1.2% en México. Sus características fueron transferencias masivas, cheques directos en caso de Estados Unidos, en el caso de Alemania, apoyo a empresas y a trabajadores, y en el caso de México, una política fiscal conservadora. Mientras otros países apostaron por una expansión fiscal para estimular la economía, México optó por la disciplina financiera. Esto evitó un aumento abrupto del endeudamiento, pero también implicó una recuperación más lenta del empleo y del consumo interno. También se generó una política monetaria durante la pandemia. La política monetaria está a cargo de los bancos centrales. Utilizan herramientas como la tasa de interés y el control de la liquidez para estimular o frenar la economía. Durante la pandemia, su objetivo principal fue mantener la estabilidad financiera y estimular el crédito para evitar una crisis bancaria o de liquidez.
En el caso, las acciones de los bancos centrales fueron la mayoría de los bancos centrales del mundo, incluyendo la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón, bajaron sus tasas de interés a niveles cercanos al 0%. Además, realizaron programa de compra de activos, también conocidos como expansión cuantitativa, para inyectar liquidez a los mercados. En el caso de México, Banxico redujo la tasa de interés de 7.25% a 4% en el primer año de la pandemia y proporcionó mecanismos de liquidez para el sistema bancario. Los resultados que se generaron a corto y a largo plazo fueron: en el corto plazo, estas medidas ayudaron a evitar una crisis financiera y facilitaron el acceso al crédito. Sin embargo, a largo plazo se generaron riesgos, especialmente el repunte de la inflación, debido a la gran cantidad de dinero circulando y la recuperación desigual de la oferta y demanda. Los efectos que ocasionaron en el PIB. El PIB de México se contrajo drásticamente en 2020, pero comenzó una recuperación en 2021. Sin embargo, la economía mexicana tardó más de 2 años en recuperar los niveles previos a la pandemia. Sectores como exportaciones se recuperaron más rápido, mientras que servicios, educación y turismo permanecieron rezagados. El desempleo e informalidad en la pandemia provocó una pérdida masiva de empleos. Muchas personas se vieron obligadas a migrar al sector informal, que en México ya representa más del 55% de la fuerza laboral. Esto trajo consigo un deterioro en la calidad de desempleo, en la seguridad social de millones de personas. También se generó una inflación post-pandemia. A medida que la economía comenzó a recuperarse, la inflación empezó a aumentar. En México pasó de niveles cercanos al 3% en 2019 a más del 7% en 2022. Este fenómeno fue impulsado por cuellos de botella en las cadenas de suministro, aumento en los precios internacionales de alimentos y energía, y en una alta demanda tras los estímulos. También se generó un endeudamiento público. En países como Estados Unidos, el endeudamiento público creció notablemente. En México, si bien la deuda como proporción del PIB aumentó, el gobierno mantuvo una política de control de gasto para evitar un crecimiento excesivo. Esto conservó la estabilidad financiera, pero limitó el margen de maniobra frente a futuras crisis. En conclusión, la pandemia fue una prueba de fuego para los sistemas económicos y de la salud mundial. Las políticas fiscales y monetarias ayudaron a contener la crisis, pero también dejaron importantes retos. En el caso de México, la estrategia fue más conservadora en lo fiscal y más activa en lo monetario. Como reflexión, es importante reconocer que se necesita mayor inversión en protección social, infraestructura sanitaria y mecanismos de respuesta rápida para futuras emergencias. También se requiere fortalecer el empleo formal y mejorar la coordinación entre políticas fiscales y monetarias para la recuperación sostenible y equitativa. Por su atención, muchas gracias, espero que les guste el video.